Omar Fernández, bienvenido a este escenario de diálogo, de conversación, de tratar de irnos hasta el fondo de los temas que le interesan a la gente. Bienvenido esta vez a este diálogo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que valoro mucho el gesto y me siento muy contento de poder participar en un espacio tan importante como este. Muchas gracias. Parecería ser que la capital es el punto de mayor interés en la disputa del proceso electoral actual. ¿A qué atribuye Omar Fernández que ese escenario concite tanto interés, incluso a sabiendas de que no es el municipio que tiene más votantes? Bueno, le diría que a pesar de que son 32 senadurías, el Distrito Nacional siempre ha tenido como una simbología distinta. Es la capital de la República. Y en ese sentido, pues yo creo que históricamente concita como más atención que quizás otras plazas. Y también me parecería a mí que los contendores que se disputan esa plaza también de alguna manera pues retienen la atención. En el caso mío particular, el más joven de todos los contendores, habiendo pasado 4 años por la Cámara de Diputados, presentando propuestas, proyectos, ideas por las que quisiera que los ciudadanos valoren el por qué y el para qué quiero ser el próximo senador de la capital, en contraste con otras candidaturas que también hacen lo propio. De forma que creo que eso, en combinación con un partido oficialista, un gobierno que a todas luces se vuelca detrás de un candidato para intentar lograr finalmente la victoria con esa plaza, pues yo creo que finalmente como que concita mucha atención y eso también creo que lo convierte en un reto interesante. Es un gran desafío. Recuerdo Dani Alcántara. Claro. Perdón, obvia, Omar, un elemento importante y es el hecho de que usted es el hijo de un señor que ha sido presidente en 3 oportunidades en la República Dominicana. Eso hace que la competencia tenga otro carácter. Le pregunto, y una vez hablamos de ese tema en una de las entrevistas que le he hecho, que le hice hace poco tiempo, le pregunto sobre cómo gravita eso, positiva o negativamente. A estas alturas pienso que ya lo puede saber, por lo que ha pasado, por lo que dicen las encuestas. Yo pienso que ha ocurrido mucho tiempo como para que su equipo y usted hayan podido evaluar hasta dónde pesa eso, hasta dónde le beneficia, hasta dónde le perjudica. Bueno, pienso que si pongo en una balanza es mucho más lo positivo. Lo primero que quiero decir es que ser hijo de mi padre es mi gran orgullo, como lo es ser hijo de mi madre también, de quien poco se habla porque ella no tiene un perfil político. Pero creo que de alguna manera soy lo mejor de los dos e intento emular lo mejor de los dos. Y en el caso político, con mi padre, no podría yo venir a este espacio y decir que ser hijo de él no me abre oportunidades, por supuesto que sí. Ahora, también siempre digo que no haces nada si te llega una oportunidad y no estás preparado para tomarla y hacer de ella o convertirla en una gran realidad. Y es lo que creo que hicimos ahora como diputado en los últimos 4 años, en la que no en ningún momento quise yo recostarme. Por el contrario, cuando fui candidato a diputado, se me presentó la posibilidad, la oportunidad de ser diputado nacional, que quizás los que sintonizan en este momento no sepan exactamente lo que es, pero por el diputado nacional nadie vota. El partido le otorga una plaza a uno de sus miembros. Es una especie como de regalo a uno de sus miembros por el desempeño que tuvo el partido en las elecciones. Se pensó para mí. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿realmente conviene que yo acepte una diputación que no me la gané fruto de mi esfuerzo, sino que me la dieron por ser el hijo de Leonel? Creo que no. Y fue por eso que acepté ser candidato a diputado, sabiendo que pudiera ganar o perder. Por suerte la ganamos. Pero yo creo que ese es el mismo espíritu que nos mueve ahora a ser senador. En todo este tramo, Omar, ¿qué ha ocurrido con Leonel Fernández y Omar, su hijo? O sea, Leonel es un veterano de la política, un hombre con un olfato fino, depurado por los años en esta brega. Le pregunto cómo se da esa relación ahora, de si lo consulta, de cuáles son las recomendaciones de un veterano de la política como es él. Bueno, ahora que compartimos oficio lo consulto más que nunca. Imagínese usted que esa experiencia, yo creo que es un hombre irrepetible, sinceramente. Y tener la oportunidad de consultarle frecuentemente, nos sentamos a comer y a veces hasta nos decimos, mira, hoy tratemos de no hablar de política. Y no pasan 10 minutos, hay que hablar de política. Entonces ahí, bueno, pues yo aprovecho obviamente el tiempo y mira cómo tú ves lo mío. Él me pregunta cómo yo veo también su desempeño.
y usualmente le pregunto, mira, sobre tal tema que está ocurriendo, ¿cuál es la respuesta adecuada? ¿Qué tú crees? O sea, ¿qué tú piensas? Él me dice y yo saco conclusiones. Usualmente me llevo mucho de lo que él me dice. En algunas cosas disentimos también y yo le doy mi punto de vista. He logrado convencerlo, pocas veces, pero él sí que me convence mucho a mí también. Así que siempre hay como un punto de equilibrio entre nosotros. Belkis. Mire, Omar, yo vuelvo al Congreso. Usted prefirió ser candidato y ganarse esa diputación. ¿Cómo se preparó Omar Fernández para llegar a esa hoguera que es el Congreso? Una persona, un circunspecto, esa parsimonia, esa calma, al que ven como el hijo del expresidente. ¿Cómo se preparó? Bueno, aquella campaña fue rarísima, porque imagínese usted que vino un COVID, las campañas se hacen mucho en el territorio, conversando con la gente, de repente ya no se podía salir más, migró hacia una campaña casi 100% digital, en la que había mucha comunicación en redes sobre todo, y entonces bueno, eso obligó a que uno como que se reinventara rápidamente en medio de la campaña, no yo, todos los candidatos a nivel nacional. Pero también siempre digo que el que me acompañara un equipazo como el que me acompañó, jóvenes, pero también mucha experiencia de veteranos de la política que me ayudaron rápidamente a enderezar el barco, yo creo que nos ayudó a convertirnos en diputados. Ahora bien, yo llegué a un sitio desconocido totalmente para mí. Hay una curva de aprendizaje muy fuerte. Uno llega a la Cámara creyendo que uno va a convertir todos sus proyectos en ley y se da cuenta que la dinámica no es como uno cree. Mire, que yo llegué cargado de ilusiones y esperanzas, que las mantengo, pero hoy estoy muy aterrizado. Hoy ya sé realmente cómo que él echa el agua al coco allá en el Congreso Nacional. Y entonces, yo que soy de una bancada minoritaria, 19 diputados, que suena mucho, hasta que les recuerdo que es un 19 de 190, me hizo entender que requiere de muchísimo consenso. Yo tengo que hablar con los PRMistas, con los PLDistas, con los reformistas, con todos, para lograr aprobar los proyectos. Así que, diríamos, hoy voy hoy camino a un Senado de la República que en su matrícula es mucho menor, solo 32, no requiere ese nivel de conversación con 190 diputados, pero en el que albergo que allí sí pueda yo rescatar mis proyectos que sometí como diputado y con mis nuevas ideas también poder ayudar a que tengamos una mejor República Dominicana. A propósito de proyectos, recién acaba de presentar un proyecto. Sí, eso es correcto. Para lo de el anticipo del 10% correcto. a las MIPYMES, a las pequeñas empresas, y reajustar el pago de las MIPYMES. ¿Cómo le dará curso a ese proyecto depositado? ¿El por qué y para qué? Claro, bueno, el por qué es muy simple. Son muchas horas, largas horas de conversaciones con comerciantes, con emprendedores, con trabajadores por cuenta propia, con trabajadores dominicanos. Y los que pagamos nuestros impuestos, yo también tengo mi oficina de abogados en la que los pago, me doy cuenta que los anticipos no permiten que las pequeñas, micro y medianas empresas puedan florecer. Y un dato muy curioso es que el Estado recauda, fruto de los anticipos, todos los meses, aproximadamente 9.000 millones de pesos. De esos 9.000 millones de pesos mensuales, el 90% lo aportan el 5% de las empresas que pagan sus impuestos, que son las grandes contribuyentes. Y el 10% restante lo aportan el 95% de las empresas, que son las micro, pequeñas y medianas. Uno se cuestiona qué tanto trauma puede representar para un Estado pensar en los que menos pueden, pero que sí que le hace la diferencia, revisar el tema de los anticipos. Y lo que planteo en ese proyecto de ley, que es una reforma al Código Tributario, su artículo 314, que en el caso de las microempresas, que son empresas que tienen 10 empleados o menos, ya no paguen más anticipos. Y en el caso de las pequeñas y medianas, que le calculen los anticipos en base al 50% de los impuestos liquidados en su ejercicio anterior. Porque es que el anticipo anticipa una proyección de ganancias que tendrás el año que viene, que puedes tenerlas o no. Entonces yo creo que partimos como de una presunción que puede no ser. Y hay que pagarlas de todos modos. Correcto, y hay que pagarlas. Entonces yo creo que eso sí va a permitir que los comerciantes, los emprendedores puedan crear riquezas, crear nuevos empleos y seguir aportando a la capital de la República Dominicana. Eso es lo que yo creo. Mire, Omar, como el perdón de Freddy y de Napoleón, que deben preguntar ahora, pero para no irnos del tema, hay una versión que da cuentas de que hay conversaciones con congresistas ya en este momento para discutir en la transición. Las elecciones son el 19 de mayo, de mayo a agosto hay un trecho, y lo que se dice es que hay conversación con algunos congresistas y con algunos expertos en materia económica para ver lo de la reforma económica que pudiera producirse en el periodo de transición. Le pregunto si a usted lo han contactado y si a propósito del planteamiento del anticipo del que estamos hablando ahora, le han llamado para decirle que eso pudiera verse en la reforma.
Bueno, en mi caso no me han contactado todavía, es un rumor que cada vez parece más realidad. En realidad tenemos que recordar, don Dani, que es un pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12 del año 2012. Tenemos un retraso de 12 años. Por supuesto, mandaba ese pacto fiscal, las palabras decían más o menos que va a requerir de un consenso de las fuerzas políticas, nacionales, las fuerzas vivas, que esperamos que sea así evidentemente, pero que mandaba que de manera progresiva se aumentara la presión fiscal respecto al Producto Interno Bruto, que para el año 2018-2019 tendríamos una presión fiscal de cerca de un 19%. Hoy se mantiene en un 15% del cual se le dedica un 4% solamente a educación. O sea, primero lo manda la ley. Segundo, es un rumor. No sabemos si será o no será. Pero de llegar a ser, ojalá incluyan este tema de los anticipos, si no es que antes se convierte en ley a través de una reforma del Código Tributario. Como es un rumor y no sé si es verdad, a mí se me votó para ser diputado hasta el 15 de agosto a la medianoche. Por eso yo no tenía que esperar ni siquiera ser senador para someter este proyecto. Por eso ojalá los legisladores dejen a un lado banderas, partidos y colores, lo tomen en cuenta y si no viese la luz en mi gestión como diputado, lo someteré igual como senador también. Freddy. Sí. Omar, quisiera tu opinión sincera en torno a un tema que es una falencia que toca negativamente el sistema político dominicano. Me refiero al transfugismo. Algo que todo el mundo critica, pero que nadie da un paso de avance para tratar de cerrar el paso. ¿Cómo abordas tú ese tema? Mire, yo le diré algo. Eso no es nuevo. Eso ya se vio antes. Por lo que no podría yo tampoco venir aquí ni a faltarle el respeto a ustedes ni a los televidentes diciendo que esta es la primera vez que se ve eso. No. Ya ocurrió en muchas otras ocasiones. Ahora, porque haya ocurrido antes, no creo que hace que ahora sea correcto ni que sea válido. Por el contrario, hoy que tengo la madurez que no tuve en algún momento de mi vida, pero que me lo dio mi paso por la Cámara de Diputados, veo que prácticas como esa, lejos de fortalecer nuestra democracia, que bastante frágil que es, pues la debilita aún más. Mire, cuánto yo lamento ver que la noticia casi lo cotidiano, yo me despierto y es raro el día que yo no abro el Twitter, que es lo primero que hago cuando me despierto, y no ver una nueva carta de renuncia de un político que se va a otro partido. Evidentemente, de la oposición al oficialismo, yo no he visto lo contrario. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿por ahí dónde quedaron las ideas? ¿Dónde quedó la formación política? ¿Dónde quedó el convencimiento? ¿Dónde quedó esa militancia? ¿Dónde quedó ese por qué y para qué de las cosas? Y yo creo que ese no es el modelo que debe ser. Eso se está normalizando. Y mire, que me parece muy triste, de verdad, porque yo estoy en esto por ideas. Yo persigo y abrazo causas. Vi, por ejemplo, en estos días como un gran compañero de nuestro partido, Carlos Guzmán, renunció de nuestra organización política. Mire, Carlos es mi amigo. Y yo siento que con la partida de Carlos se nos fue un grande en el partido. No se puede minimizar su salida. Ese es un gran hombre, pero pienso que fue una decisión desacertada. Evidentemente le deseo suerte, pero viendo el caso de Carlos y viendo muchos otros que también toman esa decisión, me hace cuestionarme, bueno, porque se convirtió en lo normal, en lo cotidiano, creo que no debe ser. ¿Te atreverías a tomar una iniciativa legislativa para cerrarle el paso a esa falencia? Mire, es que al final yo creo que existe libertad de conciencia. La gente tú no le puedes limitar a tomar una decisión de tipo política que entienda conveniente para sí. Yo lo que sí creo es que tenemos que adecentar el ejercicio político y entender que cuando usted milita en un partido es porque usted es consciente y miembro de ese partido y lo da todo por ese partido. Puedes llegar a cambiar de idea en algún momento de tu vida. Nada es estático, nada es para siempre. La vida es dinámica. Ahora, yo creo que renunciar a tus principios, a tus valores, a los postulados que has defendido históricamente, por temas que son ajenos a justamente eso, es lo que yo creo que tenemos que evitar. O sea que sumando gente buena a la política, que vaya por convicción y abrazando causas, es lo que debe ser. Señor Napoleón de la Cruz. Dos preguntas. En ese sentido, los partidos, todos, ahora, la ideología técnicamente no existe. Es decir, antes te formaban, tú eras de la izquierda, era de la derecha, de una formación marxista, centro derecha. Ahora, si uno mira los programas de todos los partidos, son iguales. Entonces no se renuncia a convicción, parece. Y ahí viene la pregunta, si usted entiende que prima más el interés propio, económico y aspiraciones personales que el principio fundamental del ser.
Uno. Y la segunda es cómo te sientes tú donde las encuestas te colocan en una posición por encima de candidatos contrarios, incluyendo el oficialista, y la frase de la gente es que el Estado, el gobierno, se echó arriba al candidato. ¿No temes tú que te derrote el Estado? Bueno, a su primera pregunta, le diría que yo soy de los que alberga la esperanza de que la política todavía continúe abrazando causas y que las ideologías continúen presentes, porque ideologías es lo que al final te mueve y explica cómo tú piensas sobre los problemas cotidianos de la gente. Claro, también yo creo que los problemas no distinguen de ideología. Yo creo que el pragmatismo también es importante en la política, sin duda alguna. Ahora, lo que yo sí creo que no debe ser lo normal es que lo que te empuje a moverte en la política sea ir detrás de un cargo y no de una causa. Porque a fin de cuentas creo que cuando abrazas y defiendes causas, eso termina llevándote a un cargo. Pero ver la política como mecanismo de ascenso social o económico es algo muy contrario a lo que yo creo que para lo que está concebida la política en sí misma. Entonces, en conclusión, lo que le quiero decir es que yo soy de los que quisiera ver en todos los partidos políticos, no solamente en la Fuerza del Pueblo, gente que empieza a participar de la política de manera comprometida y decidida porque abraza causas y no porque va detrás de un cargo solamente. Y en el caso de su segunda pregunta, mire, cuando uno ve encuestas, las encuestas siempre se ha dicho que son la fotografía de un momento, Sí. reflejo de lo que se vive en ese momento. Ahora estamos en una etapa electoral en la que inician las guerras de encuestas. Cada partido, cada candidato, o de frente o por detrás, manipula encuestas, las manda, cada cual evidentemente tirando los números que quisiera que le favorezcan. Uno ve muchos datos, uno ve muchos números en estos días, pero por suerte y gracias al Señor y por el trabajo que hemos hecho, yo no he visto la primera en la que yo quedé debajo. Ahora bien, eso lejos de ser una razón que me motive a cogerlo suave porque creo que estoy ganado, es todo lo contrario. Eso me motiva a dar pero la milla extra en estos 30 y pico días que nos quedan por delante para ganar de manera contundente. Porque es que yo sé que va a ser una victoria difícil. Mire, yo estoy peleando contra un gobierno que es difícil de vencer y contra un candidato, no digamos él, porque no es su caso, pero sí sus padrinos que están en un cuadrilátero tirando round y round y round y yo sé que no va a ser fácil esto. Por lo que yo pararme aquí también y decir que esto está ganado, mire, yo siento que estoy ganado, pero siento que estoy ganado primero porque lo puse en manos del Señor y porque tengo un equipazo a mi lado que lo está dando todo para que ganemos de manera contundente ahora en mayo de este año. ¿No le teme que la mano del Estado realmente se imponga? Temor no es la palabra. Uno está alerta, uno observa, uno no se descuida, pero justamente porque uno toma las previsiones del lugar es que uno se prepara para ganar de manera contundente. Omar Fernández, acunado por la política, aspirante a convertirse en senador de la República instante antes de cumplir la edad de Cristo, los 33 años. Con él estamos conversando en Diálogo AC Media. Después de la pausa continuamos.